Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy pues procuraremos continuar con nuestro tema para poder avanzar en las temáticas. Si quiero dejar constancia y hacerles una recomendación, pues como ustedes saben, pues por la partida de la doctora María Alejandra y por todo el tema de la coyuntura que estamos viviendo, pues se ha perdido algo de tiempo. Entonces es importante que aprovechemos cada espacio que tengamos para poder avanzar en las temáticas. Entonces, sí les voy a pedir un poquito de puntualidad, también en la medida para que podamos tener algunos minutos para charlar, pues, de los temas que tienen que ver con el desarrollo, pues, de estas actividades que están realizando así, alguna problemática que estén presentando con algún otro docente. Entonces, sí les quiero pedir el favor, un poquito más de puntualidad. Me preguntan que nadie mandaba el link. Aquí les voy a mostrar que el link está publicado en plataforma. Entonces les voy a compartir para que no tengamos ninguna duda sobre plataforma. Está entrando normal, salvo que tengan algún conflicto. eh, Su usuario, digamos su correo electrónico. Entonces, por ejemplo, derecho laboral, y aquí están ingreso a videoconferencias días martes, ingreso a videoconferencias días viernes. Todos están matriculados, o sea, no, ahorita no tengo ningún estudiante por fuera. Entonces, por favor, digamos, no hagamos desinformación respecto de lo que es los links, y son los links generales para todos los encuentros que tengamos. Y yo incluso se los envío a los correos electrónicos también. Entonces, por favor, les voy a pedir un poquito de puntualidad para no atrasarnos en las temáticas, ¿vale? Bueno, entonces, ya están conectados casi la mitad del curso, vamos a avanzar en nuestros temas, ¿vale? Para ganar tiempo, y en la medida que vayan llegando, pues hacemos un espacio para conversar, a ver cómo va todo este escenario académico en estas épocas de cuarentena. ¿Están viendo la presentación? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora, ahí se ve. Sí, Listo, profe. perfecto. Bueno, nosotros habíamos quedado o estábamos mirando las obligaciones generales y particulares del empleador, del trabajador, y estábamos avanzando o llegamos a lo que son las prohibiciones. Entonces voy a devolverme únicamente a la primera prohibición, con el propósito de ampliar un poco más el tema muy rápidamente, en lo que tiene que ver con la prohibición de deducir, retener o compensar sumas de dinero. Frente a eso, vamos a recordar de que existen unas deducciones que operan por ministerio de la ley. Esto quiere decir que la ley dice que debe descontarse, es decir, que la voluntad del trabajador, o sea, el trabajador no tiene que autorizar nada, sino que la ley ordena los descuentos, como es el caso de los descuentos al sistema de seguridad social. Recordemos que el empleador hace un pago y el trabajador hace un aporte proporcional a el tema de seguridad social. Hablamos de la autorización del trabajador, pero tocamos el tema del mínimo vital de subsistencia. Aquí yo les voy a dejar en plataforma, hoy la publico, la línea jurisprudencial que les comentaba sobre el tema hasta cuánto se puede descontar para el que quiera consultarlos, un material de apoyo únicamente. Por mandamiento judicial, que tiene que ver con temas de embargos de salarios, y dijimos que el embargo solo procede por la quinta parte de lo que exceda al salario mínimo, y teniendo en cuenta la orden de prelación de créditos. Entonces tocamos el tema de que si hay embargos de alimentos o créditos de cooperativas, pues debe haber un punto al que se pueda descontar o embargar, pero sin que se afecte el mínimo vital de subsistencia del trabajador.
las multas impuestas en procesos disciplinarios que no pueden exceder de una quinta parte de un día de salario. Entonces, pueda que en materias de multas se pueda llegar a imponerle al trabajador en un proceso disciplinario. En un proceso disciplinario se puede imponer multas y esa multa no puede exceder de la quinta parte de un día de salario. Créditos que se causen a favor del empleador por cualquier circunstancia, para vivienda, para estudios, lo que sea. Cuotas de cooperativas o cajas de ahorro. Esta es una situación nueva prácticamente, que es una contribución solidaria a la educación superior para el servicio de apoyo de acceso y permanencia de beneficiarios activos, esto es, digamos, auxilios para acceder a estudios de educación superior. Cuotas sindicales, que dijimos que esto es generalmente el 1%, y créditos con cooperativas que permiten el descuento hasta el 50% del salario. Esto ya lo miramos a grosso modo la clase pasada, pero la idea era como tener claro qué cosas se puede descontar, qué sumas de dinero sí se pueden descontar directamente por virtud de la ley. Y llegamos a esta, que era una prohibición que tiene que ver con la posibilidad, digamos, de obligar a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes que él establezca. Entonces dijimos, bueno, una cosa es los bonos o un pacto de exclusión salarial, es decir, un pacto en el que yo acepto el pago de una suma de dinero en especie, en bienes, en mercancías, y en este caso está prohibido es que el empleador decida dónde debe comprar las mercancías o los víveres. Entonces, yo les recordaba, les decía que en un evento muy trágico en nuestro país y que se conoce o se pone como ejemplo a nivel mundial es todo lo que tuvo que ver con la masacre de las bananeras, ya en especialmente porque uno de los motivos que motivó la huelga fue ese, y es que los obligaban, les daban bonos que solo podían cambiar en los supermercados o droguerías que eran de la misma empresa. Entonces no tenían poder adquisitivo, la plata se quedaba dentro de ellos mismos, prácticamente vivían un sistema feudal. ¿Listo? Entonces, a raíz de estos eventos hay una prohibición expresa de poder hacer este tipo de situaciones. Bueno. Exigir la tercera prohibición, no sé si alcanzamos a llegar a esta, pero esta es importantísima y nos dice exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. Entonces, esto hace alusión a una práctica, digamos, de, entre comillas, corrupción privada que tiene que ver con una comisión o una cuota, digamos, que se le pida a un trabajador para poderlo admitir al empleo y esto. Pero concretamente, actualmente en Colombia, ha dado debate con el tema de la suscripción de títulos valores. Entonces, yo puedo hacerle firmar un pagaré al trabajador al momento de ingresar al trabajo, les pregunto. ¿Qué es un pagaré? Es un título valor o una letra de cambio, digamos, en el que yo le diga, listo, me firma esto, porque en caso de que se pierda algo, garantizamos esa pérdida con ese título valor. ¿Se puede o no se puede? ¿Qué han escuchado ustedes? Bueno, pues entonces esa acreditación acá mi compañero no veo. ¿Y por qué no se puede? Cuénteme. Lo escuchamos, Ryan. ¿Se puede? ¿O alguien más? Daniela, Yepes.
¿Qué piensa usted? Sí, está conectada Daniela. La otra Daniela, Daniela Rivas. ¿Qué creen? ¿Se puede o no se puede? Profe, eso depende más como del acuerdo en que hayan llegado entre las dos partes, ¿no? Pues justamente por eso yo les pongo este concepto, ¿ya? Y nos dice el Ministerio del Trabajo que está prohibido, ¿ya? Prohibido pedirle al trabajador que firme una letra de cambio o que firme un pagaré para poder suscribir el contrato. Muchas empresas tienen esta práctica y hacerles firmar una letra de cambio, un pagaré, porque en caso de que se llegue a perder algo, pues no tienen que entrar a un proceso de responsabilidad primero para que declaren que esa persona perdió o se robó, entre comillas, las cosas, sino que van directamente con la letra de cambio y le cobran y le embargan. Entonces, eso está prohibido porque es prácticamente como exigirle dinero a título de garantía. Se supone que el trabajador pues tiene una obligación de fidelidad y obediencia y que las cosas que se usan se desgastan con su naturalidad, pero también que en caso de que llegue a malutilizar las cosas o en otro evento a robarse las cosas de la empresa, pues la consecuencia es lógicamente interponer la denuncia y perder el empleo, pero no se le puede suscribir, está prohibido suscribir pagarés o letras de cambio o cualquier tipo de título o valor como requisito para acceder al empleo. Entonces, que nos quede claro eso. Profe, y Cuénteme. un reemplazo para el pagaré pues podría haber como un documento de reemplazo para el pagaré. No, 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 no. Definitivamente no. O sea, el mero contrato de trabajo impone unos deberes. Por ejemplo, ahorita que si terminemos estas, vamos a ver cuáles son las obligaciones del trabajador y eventualmente, en caso de que hubiera un conflicto, pues con ese mero contrato yo puedo denunciarlo o hacer el proceso de responsabilidad. Pero digamos, la suscripción del pagaré o la letra de cambio está prohibido. Muchas empresas lo siguen haciendo, pero vamos a decir, digamos, que eventualmente se puede pedir la ineficacia de esos títulos por objeto ilícito, ¿ya? Porque hay una prohibición expresa de la ley en ese sentido. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál sería el mecanismo? Pues en caso de que la pérdida sea grande, entrar a demandar al trabajador por responsabilidad, digamos, por los perjuicios causados con ocasión de su mala práctica, ya sea desde el punto de vista civil, sea desde el punto de vista laboral, porque desde el punto de vista laboral por incumplimiento también se podría, o desde el punto de vista penal, ya podríamos denunciar y allí proponer un incidente de reparación. Bueno. Otra prohibición general del empleador es limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. Concretamente, prohibirles o impedirles o incluso imponerles que se afilien a un determinado sindicato. ¿Listo? Entonces, eso es una garantía fundamental de todo trabajador. Es, digamos, no se puede limitar en ninguna forma. Es tan de tal manera protegida que llegarlo a hacer no solo causa problemas desde el punto de vista laboral, sino penal. El artículo 200 del Código Penal sanciona con prisión de 1 a 2 años y multa de 100 a 300 salarios mínimos a la persona que constriña, digamos, o impida ejercer el derecho de asociación. El derecho de asociación, insisto, es la posibilidad de asociarse ya en un sindicato, salirse de él o sencillamente no pertenecer a ningún sindicato, ¿no? Tiene esas tres vertientes, recordemos.
constituir el sindicato, afiliarse o no pertenecer al sindicato. ¿Listo? O retirarse de él. Y nos dice que en el caso de que se coloque en estado de indefensión al trabajador, ¿ya? Decirle o te retiras del sindicato o pierdes tu empleo, esa es una forma de condicionar o someter a indefensión al trabajador, pues, o poniendo en riesgo su vida, en ese caso, pues se agrava la situación. O si es sobre una persona discapacitada, con enfermedad, una mujer en estado de embarazo, o con amenaza de causar muerte o lesiones o daños a sus bienes, a sus familiares, o mediante engaño, entonces se aumenta la pena de prisión de 3 a 5 años y la multa de 300 a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado de pronto cuando uno se entera que es que le están armando sindicato, tratar de tener mucha prudencia frente a cualquier límite que se pueda poner. ¿Listo? En ese no creo que ahí tengamos lío. O sea, en sentido administrativo. ¿Alguien va a hacer una pregunta? Yo sé, en sentido administrativo, porque por ejemplo, bueno, la siguiente prohibición nos señala imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles la posibilidad del derecho a sufragio. Entonces, primer punto, ya dijimos, el derecho a sufragio únicamente sería en el caso de el permiso remunerado con compensatorio que tendrían derecho las personas que trabajan en los días domingos, porque finalmente ya lo advertimos, pues las personas ahora votamos los domingos y no todos los trabajadores laboran el día domingo. Frente al tema religioso o político, hay que tener en cuenta que la empresa está obligada a tomar, por ejemplo, las medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de cultos. Entonces yo aquí les traigo solamente 2 ejemplos, pero hay muchos más en los cuales se pone, digamos, de presente circunstancias un poco sacadas a veces de la realidad, pero que a veces implican circunstancias complejas dentro del ámbito laboral. Por ejemplo, en la sentencia T-575 del 2016, la Corte examinó un caso en el cual una señora dice que la despidieron porque le criticaban que usaba siempre falda, ¿ya? Y que esa falda le estaba impidiendo realizar algunas de sus actividades. El debate entonces uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la falda con el tema religioso? Y ella acreditó finalmente que ella usaba siempre una falda larga por el tema religioso y que eso se había vuelto un problema porque decían que con esa falda pues no podía movilizarse de manera adecuada y entonces estaba afectando las relaciones de trabajo. Y finalmente fue despedida. En este caso, digamos, se le quería imponer una obligación, digamos, negativa, no positiva, positivas en el sentido de que tenga que hacer algo, por ejemplo, ir a la misa o predicar determinado culto. Pero una obligación negativa es dejar de hacer, ¿listo? Entonces le estaban imponiendo que deje de vestirse de esa manera y que se vista, entre comillas, normal para efectos de que cumpla su servicio. Y el otro caso tiene que ver con ese trabajador que no puede laborar los sábados. ¿Por qué? Porque su religión implica que el sábado es un día que debe dedicarlo a Dios. Entonces este asunto fue contra el costo. Y en esta oportunidad la Corte Constitucional le dijo qué pena, pero no es desproporcionado, digamos, que la empresa acondicione la jornada del trabajador para que no tenga que trabajar el sábado. Entonces, ¿qué le imponía? Pues distribuir las horas del sábado en una jornada flexible y no despedirlo por el simple hecho, digamos, de no acatar la orden de trabajar el sábado. Entonces hay que tener cuidado. En ambos casos, lo importante es probar, ¿ya? Probar que en efecto, de manera concreta, ese trabajador pues está aduciendo circunstancias no sólidas. O sea, al trabajador le corresponde demostrar de que tiene un arraigo religioso grande y que eso le impide hacer determinada actividad.
Entonces, tener mucho cuidado con ese tema porque entre una religión y otra, pues puede haber algunas dimensiones complejas y que pueden poner en aprietos a un empresario, ¿ya? Que no está consciente de esas circunstancias y que luego le van a impedir realizar algunas actividades. Por ejemplo, el tema de trabajar los sábados, la jornada ordinaria de trabajo está establecida en 48 horas de lunes a sábado. Entonces, la obligación general de todos es trabajar las 48 horas. Pero en este caso, pues, al costo se lo impidió y lo despidió. En este caso, la Corte ordena reintegrarlo porque dice que el costo podía darle la posibilidad de flexibilizar la jornada laboral. Bueno, estas muy sencillas, digamos, pero vale la pena explicarlas, que tiene que ver con hacer, autorizar o tolerar propaganda política en sitios de trabajo. Entonces, hay libertad política de elegir y ser elegido, en consecuencia, pues no puede utilizarse los sitios de trabajo para el tema político. Sin embargo, esto es a letra muerta en las empresas y sobre todo en las empresas grandes, obligan a veces a los trabajadores a votar o concurrir a reuniones o hacen publicidad con la misma infraestructura de la empresa. Vamos a decir que está prohibido, pero pues se suele hacer. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas y suscripciones en los mismos sitios. Y la pregunta que yo les hago es, ¿por qué se prohíbe hacer colectas y rifas? Y esto también porque está prohibido para el trabajador. ¿Por qué creen? Profe, porque normalmente lo hacen, digamos así, a nombre de la empresa o pueden abusar de, digamos, de ese poco de confianza para sacar provecho. Bueno, ese es uno de los elementos importantes, pero el principal es porque el monopolio de los juegos de suerte y azar, entre comillas, es del Estado, ¿ya? Por eso existe, digamos, para darles el ejemplo aquí, en Nariño, la Lotería de Nariño no existe, digamos, como juego, pero existe la empresa industrial y comercial Lotería de Nariño encargada de concesionar o dar autorizaciones para juegos, rifas y espectáculos. Entonces, cuando vamos a hacer un bingo, por ejemplo, tenemos que ir a pagar una contribución o un permiso a la Lotería de Nariño. ¿Por qué? Porque el Estado tiene el monopolio de juegos de azar. Entonces, las empresas no pueden arrogarse eso sin autorización previa. Segundo, porque a veces, en este caso, el empleador no puede utilizar, por ejemplo, eso para ganar ingresos. Entonces, yo no le puedo imponer al trabajador que me compre una determinada rifa, una determinada situación. ¿Listo? Entonces está prohibido tanto para el empleador como para el trabajador. Y ya vamos a profundizar sobre el tema. Dice, emplear las certificaciones laborales con símbolos o signos, digamos, convencionales que intenten perjudicar al interesado o adoptar el sistema de lista negra. Dos situaciones diferentes. La primera, pues el tema de que pido el certificado laboral, que es una obligación del empleador, y que ahí me coloquen que este trabajador es deshonesto, perezoso, vago, etcétera. Entonces, esa certificación laboral no me sirve de nada. Entonces, está prohibido hacer eso. La experiencia es experiencia, así haya sido negativa o si la salida de la empresa haya sido por causa justa. Está prohibido en el certificado laboral establecer este tipo de signos o ese tipo de estimaciones convencionales, digamos, que tiendan a excluir o que se excluya al trabajador. Entonces vamos a decir que todo trabajador tiene derecho a que le certifiquen su experiencia, independientemente de la forma que haya salido. ¿Listo? Y la empresa la obligación de darle el certificado laboral. O el sistema de lista negra. Y el sistema de lista negra sí es un tema que se maneja de acuerdo con los gremios, pero sobre todo desde el punto de vista empresarial, cuando están muy conectados es muy común. Y yo les toco un ejemplo, y lo hago desde el punto de vista estrictamente académico, digamos, en este caso, los médicos. Los médicos, desde su formación, los forman mucho para protegerse entre ellos mismos. Y se los digo con tranquilidad y naturalidad porque en algunos cursos de responsabilidad médica que hemos dictado, pues hemos identificado desde su juramento hipocrático, desde su formación, de que ellos
digamos, ese dicho de que entre bomberos no se pisan las mangueras, pues entre los médicos es muy, muy fuerte, ¿ya? Profe, una Cuénteme. pregunta. Y cuando normalmente en los trabajos, digamos, los empleados hacen competencias con otras empresas y necesitan recaudar, si me entiendes, como fondos para campeonatos y todo eso, ¿tampoco se puede? Bueno, pero yo pensaría que eso, digamos, de las asociaciones, este tipo de, digamos, de colectas se hacen mediante circunstancias que diríamos externas, ¿no? Por ejemplo, una asociación de trabajadores o alguna situación, pero digamos que estaría prohibido hacerlo para el empleador y el trabajador con unas circunstancias que le voy a pedir que me espere un ratico, ya se las voy a contestar porque sí lo vamos a ver el día de hoy, pero cuando afecta en la libertad, ¿ya? En la prohibición del empleador es cuando tiene que ver con la obligación. Por ejemplo, hubo un asunto en el cual se despidió a un trabajador porque estaba haciendo una colecta para un evento social que tenían los trabajadores en la empresa, que es la típica. Entonces estamos aquí, bueno, listo, llega el Día del Amor y la Amistad, entonces vamos a poner todos de 40,000 pesos para irnos a comer algo y tomar algo. Listo, entonces en este caso lo cogen al trabajador haciendo la colecta porque alguno de los que no quería ir se estaba viendo obligado a ir, lo ponen en entredicho y lo despiden. Entonces, en ese caso, digamos, se demostró que el trabajador no había afectado la libertad de los demás trabajadores, ni estaba afectando sus salarios, ni estaba causando desorden ni disciplina. Entonces, son 4 o 5 requisitos que se requieren para determinar que si hay una flagrancia, digamos, de una lesión grande a esta prohibición. Entonces, en este caso, digamos, todas las empresas se reúnen a hacer un campeonato y están haciendo unas colectas, pero tiene que dejarse claro de que eso se hace en un espacio extra, digamos, ajeno a la prestación del servicio o que se designa a una sola persona para que lo haga y que hay toda la, digamos, que es voluntario los aportes, porque si el empleador las impone, entonces está ahí incurriendo en la prohibición. Esto lo importante es que no se lesione la, digamos, la determinación, la voluntad del trabajador, que no se le obligue. ¿Listo? Bueno, les comentaba el tema de la lista negra. Entonces, en alguna oportunidad demandé a una empresa, una IPS, en nombre de un trabajador, porque a él siempre le pagaron su salario, pero nunca le pagaron prestaciones sociales y de un rato para otro lo despidieron. Entonces demandamos y cuando ya llegamos a la primera audiencia, él estaba participando de un proceso de selección para entrar a otra empresa del mismo gremio, porque es así, o sea, cuando nosotros empezamos nuestra experiencia laboral y nos metemos por una especialización, una subespecialización o un gremio determinado, entonces terminamos siendo conocidos o dedicándonos a ejercer determinadas funciones. Entonces, él en este caso era una persona experta en todo lo que es facturación de servicios médicos y había conseguido trabajo en otra IPS para hacer lo mismo. Al momento que llegamos a la audiencia, ya medio gremio de las IPS sabían que la había demandado y empezaron a llamarlo a decirle que desista de la demanda o que incluso perdería la posibilidad de ingresar a la nueva empresa si continuaba con la demanda. Entonces, se extendió, digamos, esa circunstancia y ese es el modelo de la lista negra. Entonces, lo tacho porque este es un trabajador problemático que demanda y en consecuencia pues les comento a todo el gremio que no lo contraten porque si lo contratan pues ya van a terminar demandados. Entonces esto es un tema que lesiona el derecho fundamental de acceso al trabajo, el artículo 25 de la Constitución. Entonces mucho cuidado, digamos, yo les puedo decir, en el caso de los médicos, pues se mira mucho, pero eso no quiere decir que no pase en otras circunstancias, ¿listo? Entonces al trabajador que reclama sus derechos, que son sus derechos, ya lo tachan luego de problemático, y eso es un problema generalizado aquí en Colombia, lastimosamente por esa cultura, pues del salirse por la tangente, pues tratarle de sacarle quita la ley, pero lo cierto es que está prohibido para los trabajadores. Bueno,
y ejecutar finalmente o a cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. Y en eso sí yo tengo aquí cuatro ejemplos que quiero que los debatamos acá y los quiero escuchar a todos, que siento que se me conectan y se me van a tomar el café. Frente a estos temas, entonces primero, pruebas de embarazo al ingreso. Y en esto sí quiero escuchar a todas las chicas. ¿Se pueden o no se pueden pedir? Sí, profe, sí se puede Sí, pedir. profe. ¿En cualquier motivo, por cualquier momento, se pueden pedir? Yo pensaría que tal vez no, porque viola la privacidad de las personas, podría ser. Profe, yo digo, o sea, como sea, se piden pues como un tipo de exámenes médicos que lo paga la misma empresa para garantizar pues de que el trabajador entra bien, de que sí, porque una vez contratado ya no hay marcha atrás como tal. Uh-huh. Bueno, de las que trabajan o hayan trabajado, que les hayan pedido, normal, ¿sí se pide siempre esa prueba? Bueno, entonces aquí han tocado dos temas fundamentales. Primero, el tema de los exámenes ocupacionales de ingreso y egreso. Frente a eso, vamos a decir que el examen ocupacional de ingreso es un examen técnico que tiene ciertas circunstancias definidas, ¿no? Entonces, audiometría, visiometría, el tema de la respiración, el tema de la estructura ósea, digamos que no haya lesiones, hernias, etcétera, etcétera. Si oímos bien, si miramos bien. ¿Qué dicen las normas? Y por eso yo aquí les he puesto en la presentación las normas. Dice que está prohibido pedir pruebas de embarazo con sentido digamos, de exclusión, de impedir que una mujer acceda al trabajo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, la mujer ha sido tradicionalmente excluida o discriminada en materia laboral por la situación en específico del embarazo. Entonces, solo puedo pedir pruebas de embarazo en los casos donde sea por trabajos que pongan en riesgo la vida de la madre o del que está por nacer. Y así lo establece la ley. Entonces, si yo voy a trabajar expuesto a químicos, si yo voy a trabajar en una mina, si yo voy a trabajar en ciertas circunstancias que me expongan en riesgo, ¿ya? En ese caso sí se puede pedir la prueba. De lo contrario, no. Pedir esa prueba es ilegal. Y si yo demuestro eventualmente que me han descartado de un empleo porque estoy en embarazo, entonces yo podría interponer una acción de tutela eventualmente. En Colombia, lastimosamente, después de la ley 50 del 90, pues no se puede obligar a un empleador a contratar o a mantener a un trabajador en el empleo, ¿ya? Pero si tiene la plata para pagarlo, pues paga la indemnización y lo despide o no lo hace. Pero sí eventualmente podría, digamos, una persona decir, mire, me pidieron una prueba de embarazo, ni siquiera yo lo sabía, estoy en embarazo y por eso no accedí al empleo, me rechazaron. ¿Listo? En ese caso, uno podría colocar la queja ante el ministerio y podría terminar siendo sancionada la empresa. Segundo, pruebas de VIH para el ingreso. ¿Se puede o no se puede? Profe, sí. ¿En qué casos? ¿Normales, generales? No, profe, yo tengo entendido que cuando, por ejemplo, son cargos que tienen que ver con la salud, sí es obligatorio hacerse esos exámenes porque son personas que de pronto pueden contagiar a alguien más pues por accidente. Entonces, sí es obligatorio. Eso. Entonces, lo que ha dicho su compañera, es obligatorio solo en ciertas situaciones sanitarias en las cuales haya un riesgo exponencial para las personas. De resto, para nadie está prohibido. Esa sí está expresamente prohibida. No se puede pedir pruebas de VIH para ingreso, salvo que se trate de entidades destinadas para temas de servicios de salud. ¿Listo? Y aquí dos circunstancias, ¿no?
en estos conceptos, en el artículo 26 de la ley 361 del 97 y en este concepto, pues se habla de que una persona en estado de embarazo o una persona de VIH es una persona que adquiere una estabilidad reforzada, ¿ya? Y en esa medida yo no puedo, ¿ya?, entrar y a utilizar, Profe, permítame, a utilizar el escenario del embarazo o de que está contagiado para excluirlo. Cuénteme. y en la parte de manipulación de alimentos, ¿tampoco se puede pedir? No, solo está para el tema de salud, o sea, o que se determine que en efecto podría ser un riesgoso, ¿ya? Entonces, pues claro, ahí podría analizarse, ¿no? Pero el decreto, si ustedes lo miran, es exclusivo para el tema de temas de salud. ¿Listo? Me deja con la duda realmente, vamos a verificarlo y la resolveríamos la próxima clase, ¿vale? Para extraerle, pero yo diría que no. Segundo, polígrafo. ¿Alguien le han hecho prueba del polígrafo? ¿Se puede someter a un trabajador a prueba del polígrafo? Como para la parte psicológica también podría ser. Una prueba de ingreso o simplemente para verificar alguna circunstancia. Pero yo como empleador le puedo decir, sí, vamos a hacerle la prueba del polígrafo. Profe, podría ser, depende del trabajo en el que vaya a trabajar pues el trabajador. Ujú. Esa es una opción. Bueno, ¿qué dicen estos conceptos? En Colombia la única actividad que tiene por obligación el tema del polígrafo es el tema de la seguridad privada. Entonces, en materia de seguridad privada están obligados. En las demás circunstancias, si es en un proceso de selección, yo tengo que pedir autorización previa, ¿ya? Aquí entiendo yo que en Pasto ellos hacen unas pruebas que dicen que son muy confiables, que incluso le ponen una cámara que no solo es el polígrafo, sino que le mira cómo se le dilatan las pupilas o no, que dice que pues tiene un 99% de certeza frente a las respuestas que da el trabajador. Pero el criterio es la autorización del trabajador. Si el trabajador no da la autorización, no se puede practicar la prueba. Lógicamente, pues si no se la hace, no podrá ingresar al empleo, pero sí me han comentado que es una prueba bastante invasiva, ¿no? Desde el punto de vista personal. Entonces, muchas personas quedan mal después de esas pruebas. Entonces, hay que ser muy claros y expresarle al trabajador cuál va a ser el contenido de la prueba, que va a ser un poco invasiva, pero que tengan cuidado. Ahora, el escenario para el ingreso de la prueba del polígrafo. Pero digamos, estamos en una situación de que se perdieron unos milloncitos en la empresa y vamos a someter a polígrafo a todos. Y todos me dieron autorización. Y resulta que por ahí uno se puso nervioso y le apareció. ¿Yo puedo utilizar como prueba ese resultado del polígrafo? Pues, profe, yo digo que más como para cargos altos en el gobierno, ¿no? Pues que estén muy cerca a la presidencia, por decirlo así. Pues le cuento que en el tema del Estado, esa prueba casi no se practica. En algunos sistemas, digamos, yo he visto que la practican en la parte de minas, sobre todo por el riesgo de corrupción que pueda tener el trabajo, pero no se practica ni para los cargos directivos. De pronto para los temas de seguridad, ¿no? De seguridad e inteligencia. Sí, exacto. O sea, Ajá. para alguien que esté como siempre cuidando al presidente en esos casos. Eso, Bien pero riguroso. digamos, pero desde acá, desde el punto de vista del sector privado, que es lo que estamos analizando, yo no puedo utilizar como prueba el polígrafo. Pueda que el trabajador me dé la autorización para hacerle y que en la prueba salga, entre comillas, positivo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se puede utilizar para efectos de un testimonio en materia penal. Porque no es 100% certera. Si una persona está muy nerviosa, puede estar diciendo la verdad, pero dar señales inequívocas de que está muy nervioso y que eso podría entrar a fallar. Entonces, no se puede utilizar como prueba. Entonces, yo no puedo aducir que en el polígrafo le fue mal y en consecuencia lo voy a despedir porque él es el responsable. No puedo llegar a esos juicios de valor. ¿Listo? Tengo que acreditar otro tipo de pruebas.
diferentes en caso de conflicto. Entonces, el polígrafo sirve, digamos, para determinar eventualmente que va a entrar un trabajador honesto, que no va a incidir en temas o que si es propenso o no, porque en materia privada, digamos, y cuando las empresas privadas manejan secretos comerciales, digamos, de rutas comerciales, de estrategias de venta o de cualquier otra situación que solo la manejen ellos y que luego vaya y se pase al otro, pues, o le pase la información, se puede hacer, pero digamos no se puede luego eximir eso como prueba para decir que el trabajador, como es propenso a la mentira, entonces ese fue el culpable. Bueno, y la prueba de alcoholemia en el mismo sentido, ¿listo? Requiere autorización del trabajador. Entonces, mucho cuidado con ese tema, sobre todo porque esto llevó a un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el tema de las pruebas de alcoholemia y la causal para que concurra la causal de despido con justa causa. Bueno, dudas frente a estas prohibiciones generales del empleador. ¿Ya? Entonces, importantísimo y anticipándonos al tema, estas obligaciones y prohibiciones del empleador son, digamos, la base para examinar la conducta del empleador y eventualmente un trabajador puede renunciar justificadamente alegando una violación grave a estas prohibiciones o a esas obligaciones y renuncia motivadamente con cargo al empleador y eso condiciona que tenga que pagársele una indemnización como que si hubiera sido despedido sin justa causa, que es lo denominado el despido indirecto, que vamos a hablar de eso más adelante, pero importante tenerlas en cuenta. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces con las del trabajador. Aquí pues las obligaciones son muy sencillas. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas en especial, pero más relativas a las prohibiciones. Entonces, obligaciones. Primero, realizar personalmente la labor. Tiene claro, el contrato de trabajo es personal, entonces debe realizar personalmente. En los términos estipulados, acatar el reglamento interno de trabajo, acatar las órdenes, acatar las instrucciones que le impartan no solo el empleador, sino sus representantes. Entonces, ¿cuáles son los representantes del empleador? Pues puede ser los intermediarios, ya sean los que tengan representación laboral, como un jefe de talento humano, el representante legal y los jefes, digamos, de sección, que podríamos decirlo que hay jefes mediatos y jefes inmediatos. Entonces, el jefe inmediato y el jefe mediato y el representante legal. Entonces, todas estas personas pueden dar órdenes y en esa medida, pues, deberán acatarse. Obviamente, son órdenes que desde el punto de vista razonable, ¿listo? Si se escapan de lo que son las obligaciones del contrato, el contrato tiene por objeto estar en ventas, yo no lo puedo poner a fabricar a ese trabajador simplemente porque tengo la facultad de dar órdenes. Entonces, tener cuidado con el tema de las órdenes. Pero, en síntesis, pues, una obligación obvia del trabajador es acatar las órdenes. Profe, una pregunta. Cuéntame. Digamos, ¿y si son casos extraordinarios como, por ejemplo, ahorita con toda la pandemia y todo eso, digamos que por razones extremas tiene que cambiar al trabajador de funciones? Bueno, Ser sí, claro, ese tema es totalmente admitible y yo me le anticipo, ¿no? Me le anticipo porque hay una obligación aquí, perdóneme. Aquí hay una obligación que es la sexta, que nos dice prestar la colaboración posible en casos de siniestro, de riesgo eminente que afecten o amenacen a las personas o cosas de la empresa o el establecimiento. Entonces, en ciertas circunstancias, por ejemplo, yo puedo condicionar a un cambio de obligaciones, pero sin que eso desmejore la situación salarial, ¿no? Eso es importantísimo. Entonces, evidentemente, ahorita o cambiamos de actividad
por ejemplo, nos dedicamos a producir uniformes, o producimos tapabocas y uniformes de bioseguridad, o nos morimos de hambre, pues en últimas, que es digamos, la situación fría, cruda de lo que está sucediendo. Entonces yo sí le puedo imponer el cambio, digamos. Sí, yo soy diseñador de modas y hago vestidos de novia, pero ahorita me toca hacer trajes de bioseguridad y tapabocas, entonces pues ni modo, le tocó. ¿Listo? Entonces les toca, y a todos. Entonces en este caso es una circunstancia especial por una situación evidente de fuerza mayor. Aunque podríamos decir que ese trabajador no está obligado, sí se le imponen circunstancias irrazonables, digamos, hacer cosas que definitivamente no tienen ni la habilidad ni la preparación para hacerlas. Entonces, tener en cuenta esa situación. Pero hay muchas personas que tuvieron que cambiar de funciones, lógicamente, para poder mantener su empleo y que no haya suspensiones. Eso sí, sí se puede hacer. Otro tema es... ¿Me van a preguntar algo? Profe, de eso no se podría sacar como una especie de emprendimiento, o sea, como para dar capacitaciones para para los nuevos empleos que podrían surgir. ¿Cómo así? No le entiendo. O sea, podríamos sacar como un tipo de emprendimiento como microempresa, pues, para dar asesorías o capacitaciones para las empresas que quieren, para las empresas que pueden surgir a raíz de toda esta, pues, recesión económica que hay o que va a Sí, haber. claro, claro, sería muy válido esa circunstancia, ¿no? Es más, ahorita hasta se están financiando proyectos de esa naturaleza, entonces, eventualmente, pues sí se podría trabajar en esa sección, digamos, pero lo sugiere, digamos, como para usted tener la iniciativa, o digamos para que lo hagamos nosotros acá en clase. No, no, solo fue, o sea, sí sería bueno como mirarlo en clase porque pues se sabe que se puede sacar como oportunidad también de esto, hablando empresarialmente, ¿no? Ya, ya, verán. Entonces, eso sí, digamos, yo lo estoy trabajando con lo de asesoría legal de pymes para mirarlo más adelante. Entonces, en lo que podamos manejar en ese tema de lo que son los apoyos ahorita, lo que está manejándose el Estado, les mandaré el link oportunamente para que ustedes puedan participar, así no estén en esa materia. ¿Listo? Entonces, eso ya lo miraríamos más adelante. Pero sí es muy, muy importante su observación, digamos. Hay que ver la oportunidad, pues, en toda esta situación, ¿no? Bueno, el tema de revelar los secretos industriales y comerciales. Entonces, evidentemente, el empresario basa su éxito en saber salvaguardar la información precisa en la forma en que realiza su actividad. Entonces, existen secretos comerciales, secretos industriales que valen mucho dinero, como puede ser una patente, un modelo de utilidad. Una patente, pues, es un invento nuevo. El modelo de utilidad es darle una funcionalidad adicional a una patente, a un invento ya hecho. Y esos elementos tienen mucho valor. Entonces, si el trabajador rompe esa obligación que hablamos de fidelidad y obediencia, pues incumple esta obligación. Aunque eso no lo priva de denunciar los delitos que él conozca que se cometen en la empresa, además porque eso es una obligación legal y constitucional. Entonces, al trabajador lo despedimos porque violó el secreto profesional, porque dijo que nosotros estábamos trayendo mercancía de contrabando. No, ¿ya? En ese caso yo no lo puedo despedir porque así pues haya puesto en evidencia al empleador, era un deber de él hacerlo. Y en consecuencia no puede alegarse como justa causa para despedir al trabajador. Entonces, además, porque recuerden que en el ejemplo, cuando mirábamos sobre el tema de la prostitución o el tema del trabajador que hace parte de una estructura criminal, pues pasa de ser trabajador a estar en un concierto para delinquir, en consecuencia pierde la protección de los derechos del trabajo. ¿Listo? Entonces, tener mucha claridad, claridad en este punto. Entonces, hay información que es reservada. Y en eso yo no sé si les comentaba a ustedes o fue con Mercadeo que mirábamos los contratos de know-how.
¿Qué son los contratos de know-how? Son los contratos de amparo del secreto industrial o profesional o comercial, en el cual al trabajador yo les hago firmar un contrato en el cual si él llega a revelar los secretos, pues tendrá que pagarme 1.000 millones de pesos, por ejemplo. Entonces, pues, por ese lado lo tengo asegurado de que el trabajador no me va a revelar los secretos, porque ese es el éxito de nuestra compañía. Entonces se puede hacer suscribir ese tipo de contratos y pueden concurrir sin ningún problema. La tercera, pues conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles facilitados y las materias primas sobrantes. Sobre este punto vamos a ahondar en las prohibiciones, pero vamos a decir pues que las cosas tienen un desgaste natural. Entonces, esto es eminentemente doloso. ¿Qué quiere decir esto? O gravemente culposo, es decir, que el trabajador es sumamente negligente y por eso rompe con esa situación, daña las cosas, o es dolosamente quiere dañar las cosas. Entonces, pues sería descabellado tener un trabajador que quiera dañar las cosas de la empresa, pero de todo se mira en estos escenarios. Y guardar rigurosamente el amor a las relaciones con sus superiores y compañeros. Entonces yo les pongo un ejemplo y les decía, no sé si lo miramos acá, y resulta que vamos a celebrarle el cumpleaños a una compañera de trabajo o a un compañero, y en el salón de allí de reuniones le estamos celebrando, cayó viernes, y de repente le dio a uno el más gracioso o graciosa de la empresa por llevar un show ahí de striptease, por así decirlo, al cumpleaños. La pregunta es, ¿puedo despedir a ese trabajador por incumplir esa obligación? En el ejemplo que les estoy colocando. Listo, verá, yo le voy a, porque como eso fue la convocatoria pasada, voy a llamarlo a Daniel a ver si ahorita pues están todas las niveles para que ya le envío el manual de lo que ustedes se van a entregar. Listo, bueno, bueno. ¿O en qué eventos, les pregunto yo, se rompería la moral de dentro de la empresa? ¿Cuál otro se les ocurre? O bueno, les pongo otro ejemplo y ustedes miran si sí o si no. El empleador sorprende a uno de sus trabajadores siéndole infiel a su pareja dentro de la empresa y conoce pues a su pareja. Entonces dice, no, usted ha roto la moral dentro de la empresa. Gravemente. ¿Podría ser una causal? ¿Una afectación grave a esa obligación? Podría ser dependiendo de la filosofía que maneje la empresa. Pues a ver, en este caso yo sí tengo que reiterarles, digamos, que la moral, cuando se habla de la moral en relación con sus superiores y compañeros, tiene que ver con esos principios del derecho laboral que miramos, ¿no? Entonces, aquí tener mucho cuidado porque a veces se miran apreciaciones subjetivas arbitrarias por demás cuando tomamos esta discusión. Entonces, el tema de la moralidad tiene que ver con esos principios. Por ejemplo, ¿cuál sería una causal para decir que sí no se está guardando la moral con los compañeros? Entonces, por ejemplo, que están utilizando prácticas discriminativas contra alguna persona por tipo racial, por origen social o lo que sea, eso afecta porque está prohibido discriminar, es un principio del derecho laboral no discriminar, podría ser eso, pero en esos escenarios, digamos, subjetivos personales, donde ingresa la moral
es subjetiva, pues no podríamos decir que se está afectando gravemente esto. Entonces, importante lo que acaba de decir su compañera es que esa moral debe estar definida expresamente en el reglamento interno de trabajo. ¿Listo? O sea, hasta dónde o qué actos podrían eventualmente prohibirse dentro de la entidad sin que eso limite el libre desarrollo de la personalidad. ¿Listo? Porque el libre desarrollo de la personalidad pues es un limitante para generar este tipo de circunstancias. Entonces hay que ser muy concreto y muy objetivo cuando decimos que se está violando esa situación. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a evitarle daños y perjuicios. Y en esto es importantísimo tener en cuenta que si usted es el encargado, pues mucho más grave es la situación. Entonces, si a mí me compete determinar cuáles son los riesgos, ¿ya?, de mi área y no le comunico al empleador y esos riesgos se materializan, pues hay una afectación grave a esta obligación. Pregunta. Yo puedo, ¿ya?, trabajar en una empresa, por ejemplo, vendo en un almacén de autopartes aquí en las Américas, soy trabajador de una empresa de estas que venden repuestos, y al mismo tiempo, con mi plata, con mi esfuerzo, montarme un negocio similar por allá por el estadio, vendiendo repuestos. ¿Puedo tener esa doble condición de ser trabajador y competencia al mismo tiempo? Profe, yo creo que sí se puede, pero no sé práctico. Pues eso pienso yo, ¿no? ¿Alguien más de pronto? Sí, siempre y cuando no utilice información como privada o sí importante de la empresa para utilizarla a la hora de la competencia. Entonces, por ese lado va. Entonces, ¿qué ha dicho la Corte Suprema? En este caso, si yo acredito de que me obró deslealmente, por ejemplo, si yo voy a tener un tipo de estos emprendimientos, ¿ya? En el sentido de que manifiesto yo lo siguiente. eh, Voy a montar mi negocio y le digo, mire, jefe, voy a montar un negocio y lo voy a montar lejos de aquí, no voy a convertirme en su competencia, pero no quiero que me quite el trabajo, pues allá van a estar mis familiares atendiendo, pero yo voy, o sea, lo importante es que el trabajador le avise al empleador de esa circunstancia, porque de lo contrario estaría violando esa obligación general que es la fidelidad, ¿ya? Porque no le está informando de que él es una competencia en últimas. Está hablando de manera desleal, es decir, faltando al principio de buena fe. Y eventualmente, lógicamente, pues el trabajador va a utilizar los proveedores, va a utilizar incluso hasta los descuentos que se hubiesen llegado por esas relaciones de fidelización que hay entre comerciantes. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado. En estas circunstancias, pues hoy por hoy, y sobre todo en las ciudades grandes, se tiene uno hasta dos, hasta tres trabajos, pero hay que tener mucho cuidado porque eventualmente yo puedo despedir a un trabajador por esa circunstancia, ¿no? Por falta de lealtad en esa circunstancia. Y concretamente la Corte Suprema ha dicho, es esta la causal, por no comunicar oportunamente la información que tienda a causarle perjuicio. Esto, prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten o amenacen a las personas o cosas de la empresa o establecimiento dentro y fuera de la jornada laboral. Esto es importantísimo, esto es obligatorio. Entonces, si yo, que vivo aquí en la montaña, miro que en mi empresa, que queda aquí a mi vista, se está quemando, yo no puedo decir, eso no es problema mío, me quedo aquí en mi casa. No, estoy obligado como trabajador a auxiliar a la empresa. ¿Listo? O, por ejemplo, en el tema de quedarse trabajando hasta altas horas de la noche. Por ejemplo, mañana viene la DIAN, tenemos unos problemas, tenemos que hacer unos ajustes contables y nos toca quedarnos trabajando aquí porque si no nos van a terminar sancionando y cerrando la empresa y nos tocó trasnocharnos.
qué pena, yo solo puedo trabajar hasta más de 2 horas, me voy, extras. Nada, tiene la obligación el trabajador de quedarse, porque es una situación, primero, excepcional, y dos, que en caso de que el trabajador se niegue, pues va a causar perjuicio a la empresa. Entonces, se pueden imponer ese tipo de circunstancias, pero de manera excepcional, no es que todos los días se queda hasta las 2 de la mañana trabajando, sino que tiene que ver una circunstancia especial, un riesgo inminente, dice la norma, ¿ya? De que se amenacen las cosas, el establecimiento, la empresa o las personas. La obligación de ayudar. Observar todo el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ya miramos, el principal obligado es el empleador. ¿Listo? Aunque creo que con ustedes ya habíamos avanzado eso, pero yo me voy a devolver un poco acá, digamos, para recordar que en materia de seguridad en riesgos laborales, pues el principal obligado es el empleador. Y vamos a decir una cosa, el sistema de riesgos laborales es una cosa y el sistema de seguridad y salud en el trabajo es otra. El sistema de riesgos laborales cubre unas contingencias específicas que tienen que ver con la enfermedad laboral o el accidente de trabajo, independientemente de quién tenga la culpa, ¿ya? Entonces, así el trabajador haya sido negligente o se haya querido meter dentro de la máquina, pues, y queda, digamos, enfermo, el sistema de riesgos laborales le cubre, ¿listo? Pero el principal obligado es el empleador. Entonces, si el empleador no cumple, y esto lo traigo aquí a título de resumen, porque eso es un tema amplísimo que pues, no alcanzaremos nosotros siquiera a mirar en esta materia, vamos a mirar riesgos laborales muy por encimita. Si el empleador no cumple estas obligaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues se ve expuesto a la culpa patronal, es decir, que en cualquier momento le impongan la obligación de pagar cuantiosas indemnizaciones. Entonces, ¿por qué dice el artículo 216 del Código? Cuando exista culpamente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente o la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios. ¿Qué significa esto? Que si yo no cumplo con mis obligaciones como empleador, pues la responsabilidad de cualquier accidente recae sobre mí. Entonces, el trabajador, si bien tiene la obligación de cumplir los mandatos de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, si el empleador está fallando en esa implementación, por así decirlo, se presume que la culpa es de él y le toca a él demostrar que la culpa es del trabajador. Entonces, tener mucho cuidado con ese punto. Y finalmente, la obligación de la mujer embarazada en tomar la licencia preparto ya una semana antes. ¿Listo? Entonces tenemos la licencia de maternidad, pero tenemos la prelicencia que debe tomarse desde una semana antes de la fecha probable de parto. Es obligatorio, no es que de aquí me sacan de la empresa pues en ambulancia rompiendo fuente, no, tiene que salir una semana antes. ¿Listo? Eso lo hace porque el legislador impone esta obligación para evitar, digamos, esos traslados o los accidentes de trabajo en la última semana del embarazo. ¿Listo? Porque es un riesgo más grande. Entonces, las obligaciones, pues, no tienen mayor dificultad. Las prohibiciones sí tienen un poco más de casuística y van ligadas más acá. Entonces, les pido, por favor, que tengan mucha atención en estos ejemplos que vamos a revisar. Entonces, la primera prohibición nos dice sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo y las materias primas producidas y productos elaborados sin permiso del empleador. Entonces, primer requisito, que si yo voy a sacar el computador portátil de la empresa o algunos elementos, tengo que tener permiso expreso del empleador. Eso es lógico y no vamos a entrar en debate en eso. Pero existe este caso ya en el cual Fabricato, que es una empresa reconocida y nacional, sacó a una trabajadora por haberse llevado 4 costales de la empresa. La pregunta es, ¿violentó o no esa trabajadora esa prohibición al sacarse los 4 costales?
¿Qué creen ustedes? ¿Cómo terminó ese caso? ¿Sí me están escuchando? R. Entonces les pregunto, ¿sí puedo despedir o no puedo despedir? A ver, miremos de la lista. Andrés Mauricio, ¿usted qué piensa? No, profe, la verdad, ni idea. ¿Pero qué se le ocurre? ¿Usted qué haría como jefe? Pues yo no la despediría. Bueno, ¿quién pensaría que sí? A ver, Sarita María, ¿qué piensa usted? Yo tampoco lo haría, profe. Bueno, entonces, ¿pero por qué? Bueno, están muy calladitos. Profe, Cuénteme. tal vez debería como representar un costo significativo. Pues en eso entonces se basa el caso, digamos que uno pensaría es un caso sin sentido, pero llegó a la Corte Suprema de Ese que Justicia teníamos micro. Entonces y me quito el primer computador que teníamos. apaguemos el micrófono, por favor. Julio Caicedo, por favor, apague el micrófono. De todo, ¿no? Julio, cállate. Eso. Entonces, está pero concentradísimo escuchando la clase. Entonces, llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema le dijo, evidentemente no la puede despedir, tiene que ser una circunstancia grave. ¿Y cuál es la circunstancia para probar que en efecto se trata de un elemento que constituya un útil de trabajo, una materia prima o un producto elaborado? ¿Ya? Que exista detalladamente en los ingresos, inventarios, en los documentos contables, en, bueno, lo que tenga que ver con la producción, se defina. Entonces, si usted tiene un sistema de calidad en la empresa, pues va a determinar claramente qué se hace con cada producto, con cada residuo. Y en este caso, no estaba definido de que fuera importante los 4 costales y en consecuencia, pues se determinó que eso no era mérito para sacarla y terminan reintegrándola y pagándole una cuantiosa indemnización a esta señora que la despidieron por allá en el año 90 y algo. Entonces, mucho cuidado, digamos, si yo quiero tener certeza de qué es lo que sucede, entonces por que sea donde venden maderas y yo diga, bueno, pero este acerrín viruta no sirve para nada, si yo no lo tengo determinado que ese residuo me sirve luego para poder fabricar otro producto, es una materia prima, pues yo podría eventualmente despedir a ese trabajador. ¿Listo? Y la segunda, que tiene que ver con presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. Esto creo que ya lo habíamos tocado. Vamos a decir pues que el caso concreto se estaba dando en Bogotá de las invitaciones a almuerzos de trabajo que terminaban con una copa, una cerveza, una copa de vino y al regresar
el trabajador a la empresa le pedían autorización para hacerle la prueba de alcoholemia, le aparecía con alcoholemia y terminaba despedido. Entonces era una trampa, pues en últimas, en las cuales se sometía a los trabajadores a esta prueba y con esa prueba los despedían. Entonces, ¿qué dijo la Corte Constitucional recientemente en el 2016? Que el trabajador debe perder el estado de conciencia, digamos, y que pierda la capacidad de ejecutar la labor. Entonces, una cerveza en el almuerzo, una copa de vino en el almuerzo, pues no le va a perder la conciencia, lo va a imposibilitar prestar el servicio. En consecuencia, yo no puedo despedir a un trabajador por el simple hecho que llegue con tufo a la empresa. Además de la obligación de pedir permiso para practicarle la prueba. Y segundo, pues si en el caso es nefasto, pues por ejemplo está en el baño, pues invocando a los dioses o en el peor de los escenarios, digamos, una persona que consume estupefacientes y que esté por allá hablando con el extintor, pues ahí sí estamos ante un escenario definitivamente que causaría pues una incursión en esta prohibición. Entonces tener claro que se limita porque ya esto del tema del consumo de licor y el consumo de estupefacientes, pues es una situación de política de salud pública, ¿no? No tiene que ver con tanto con la prohibición, sino como la atención. Es una persona que se encuentran enfermas, generalmente. Un memorando, pues yo pensaría que se le podría llamar la atención en el sentido de que se establezca que sí, pues que está prohibido en la empresa llegar en esas circunstancias, pero despedirlo o decir que es causal para despedirlo, pues ya no sería. ¿Listo? Salvo, como le digo, que cuénteme. Qué pena. ¿Y si es una falta, o sea, que no es la primera vez que la comete, sino que la sigue cometiendo varias veces? Pues yo pensaría, digamos, que habría que analizar desde el punto de vista, digamos, objetivo, que la persona ha perdido, ¿ya?, la capacidad para prestar el servicio. Si la persona pues llega de guayabo y se está durmiendo, en efecto yo la puedo despedir. Así no hay nada que hacer porque es una violación grave. Pero si la persona llega con tufo, digamos, depende del el escenario en el que se encuentre. Si es una persona que atiende al público, por ejemplo, y que recibe a los clientes de esa manera, pues me va a causar un perjuicio y evidentemente yo podría decir que está causando problema. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues adelante un proceso disciplinario interno de acuerdo con su reglamento, sanciónelo con alguna otra situación como una multa, una suspensión, y si ya vuelve a reincidir, pues lo hace concurrir en la causal de despido. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta esa situación. Vale, profe, gracias. Conservar armas en el lugar de trabajo, con excepción de las que tienen que autorizar los celadores. Entonces, llevar cualquier tipo de armas, así usted tenga salvoconducto, está prohibido para el trabajador, ¿ya? Salvo que se trate, pues, de los vigilantes o celadores que portan para, lógicamente, cuidar o asegurar la vigilancia o la seguridad, perdón, de las personas y los bienes en la empresa. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga. En este caso, concretamente se habla del tema de la fuerza mayor o el caso fortuito. Entonces, en un caso, la Corte Suprema analizaba un despido de un señor que, por situaciones de la vida, detuvieron a su hijo mayor y a su esposa, los detuvieron preventivamente, y mientras les hacían las audiencias y las cosas, pues él no podía dejar a sus hijitos de 3 y 6 años y dijo, no, pues yo no voy. Trató de llamar, comunicarse con la empresa, no lo pudo hacer. Hoy por hoy pues es mucho más fácil un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico, una llamada, pero en esa época del caso que les comento no se podía, y cuando llegó después de 5 días a la empresa, lo despidieron por faltar sin justa causa. Él acreditó que había sido por eso, pero el empleador no le hizo caso. Entonces, eventualmente el famoso abandono de cargo, pues tiene que ser injustificado, ¿ya? Si el trabajador llega, ¿ya?,
acreditando de que tuvo una situación calamitosa que le impidió acceder o llegar a la empresa o cumplir con el horario, pues eventualmente diremos que ese contrato se suspendió, ¿ya? Y que se reanuda nuevamente, pero no puedo decir que lo puedo despedir por no pedir permiso. Por eso aquí hay dos situaciones, ¿no? Sin justa causa de impedimento o sin permiso. En el sector público esto sí es más grave porque hay la obligación de pedir el permiso, solo digamos cuando las causas sean netamente de fuerza mayor, que me haya impedido hasta pedir permiso, entonces en ese caso pues sí no concurro, de lo contrario pues no solo es causal de terminación, sino de un proceso disciplinario y todas las responsabilidades que vengan. Disminuir, dice la quinta, intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas de trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, o sea que participe o no en ellas. Y en este caso, pues lo que les manifestaba, el cese de actividades. Entonces es una prohibición fomentar o disminuir la operación tortuga, ¿no? Que llega el viernes 5 de la tarde y ya nadie quiere hacer nada. Entonces, mucho cuidado con eso. Eso sí, hay que demostrar la participación activa del trabajador. ¿Por qué? Porque ha habido casos de despidos masivos en los cuales luego demandan y le dicen, bueno, pero ustedes participaron de la suspensión. Tiene que demostrarles que estuvieron activamente suspendidos. Y eso no es una simple decir, es que él estuvo fomentando que la gente pare la producción o disminuya la producción. No, tiene que ser activa la participación del trabajador. Entonces, demostrarse que está haciendo cualquier otra cosa menos trabajando. Entonces, tener mucho cuidado con la forma en la que se acreditan esas cosas. Profe, Bueno. ¿eso fue lo que pasó con la huelga de Avianca? No. El tema de la huelga de Avianca se declaró ilegal y anticipándonos un poco al tema porque no reunió los requisitos, digamos, de declaratoria de huelga. Nosotros ya lo vamos a ver, el tema del derecho laboral colectivo, pero anticiparemos en decir que no reunió los requisitos legales. Entonces, un requisito legal es que se vote por las mayorías del sindicato o por la mayoría de la empresa. Y en este caso, el sindicato de Avianca es hasta de directivos. En Avianca hasta los directivos pertenecen al sindicato y solo fue un pequeño grupo que eran los pilotos los que estaban en huelga. Entonces ellos tenían que haber pedido voto de toda la empresa en este caso, o de todo el sindicato, y por eso fue que se les declaró ilegal, ¿ya? Entonces ese es otro tema diferente, pero a veces, digamos, por eso les digo, el paro en los servicios públicos o una empresa de servicios públicos, por ejemplo, Sedenar, en Bopasto, que las personas fomenten el cese de actividades con el fin de presionar, puede terminar en una circunstancia de despido justificado o en un hospital, ¿ya? Cuando sea, digamos, del sector privado en este caso. El tema de las colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo. Entonces, segundo, para responderle a la persona que me preguntó, se me fue el nombre ahorita, sobre el tema de las colectas, las rifas y suscripciones. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que constituyen que es una afectación grave? Entonces, que atente contra la libertad de las personas, lo dijimos, es decir, que se obligue a una persona a comprar o suscribirse o adquirir la rifa. Segundo, se atente contra los ingresos de los trabajadores y es el clásico evento en el que no, es que a fulanita de tal se le perdió tal cosa, entonces vamos a hacer una rifa para apoyarla, porque si no la empresa la va a despedir. Eso está prohibido. Digamos, a nadie se le puede atribuir la responsabilidad de la pérdida de un elemento, ¿ya? Porque hasta que no se demuestre que esa persona tuvo la culpa, es decir, hay un juicio de responsabilidad interno dentro de la empresa en un proceso disciplinario o ya en un proceso penal, si es una situación más grave, hasta que no esté condenado por últimas, no puedo decirle si esa persona se robó o hizo perder. ¿Ya? En esto la presunción de inocencia es fundamental. Que altere la producción de la empresa, es decir, que suspenda la situación y genere indisciplina. Entonces yo les pongo un ejemplo, a veces jocoso, pero que en realidad sí afecta. Por ejemplo, y uno entiende pues, que a veces es un ingreso adicional, pero las famosas ventas por catálogo. ¿Ya? Esto se sacan una revista y eso se congela todo el trabajo en la empresa. Entonces, eso sí, uno sabe mirar, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué están reunidos? Están alrededor de alguien mirando una revista
de catálogo. Entonces, eso podría ser una incursión en esta situación porque es un tipo de suscripción. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con ese tema. El tema de coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o afiliarse o no a un sindicato, o permanecer o retirarse de él, también, ya lo miramos, es un delito. Entonces, tener mucho cuidado con el tema de esta situación, de restringir el derecho de asociación sindical. Y finalmente, lo que tiene que ver con usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos al trabajo contratado. Esto tiene que ser grave, ¿no? Grave, por ejemplo, utilizar para otro trabajo, o por ejemplo, estoy haciendo el trabajo de la universidad y utilizo no solo el computador, sino la impresora, lo imprimo ahí, y eso es algo que a veces hemos hecho casi todos en una situación laboral, pero que me demuestren ya que afectó gravemente. Por ejemplo, estuve todo el día haciendo el trabajo de derecho laboral en la empresa y no produje nada, no hice lo que tenía que hacer y más encima imprimí el trabajo en la empresa. Entonces podría ser una incursión en una prohibición de estas. Hoy por hoy las empresas se cuidan mucho en ese tema. Si ustedes van a un banco, sobre todo, allá les contabilizan el número de hojas. Todo pasa por un filtro, digamos, tiene que tener al menos un identificador de que el archivo tiene que ver con el trabajo. Hasta para imprimirle controlan ahora el número de hojas. Entonces, no es el caso de las empresas pequeñas, pero las empresas grandes, por el tema de costos, sí se maneja mucho ese control, porque las máquinas inclusive ya vienen con esos sistemas de seguridad. Entonces, recordar que estas prohibiciones y obligaciones de empleador y trabajador, cuando se incumplen de manera grave, son causal de despido con justa causa, y por eso la importancia de analizarlas. ¿Listo? Entonces, para modo de recuento, pues recordar que están contenidas en estos artículos, ¿ya? Pero no solo en ellos, sino en el reglamento interno de trabajo, en el contrato de trabajo, en una convención colectiva, en un laudo arbitral. Es decir, que estas son las mínimas que contiene un contrato de trabajo, pero yo puedo establecer más obligaciones y más prohibiciones en el contrato, en el reglamento interno, en la convención colectiva y eventualmente que surjan de un proceso en un laudo arbitral. Entonces, con eso entonces concluiríamos este tema de régimen de obligaciones y prohibiciones. Empezaríamos con el tema de la jornada laboral y salario, terminación y prestaciones sociales, como para empezar ya con los ejercicios más dinámicos. No sé si tengan alguna pregunta sobre este tema del régimen de prohibiciones y obligaciones. No, profe. Bueno, les voy a recomendar entonces, por favor, que seamos puntuales. Los enlaces, les comentaba, están publicados en la plataforma, en el Moodle, y sí quería pues reponer o recuperar estos minuticos con las personas que están para preguntarles cómo les ha ido pues con sus otras materias, cómo va el tema, si han tenido alguna dificultad, las personas si han tenido algún problema de conexión, digamos, con las plataformas, si todo va bien, para efectos de hacérselo conocer pues acá a las autoridades del programa, o si han tenido alguna dificultad con algún docente. ¿Sí, todo bien? Bueno. Bueno, muchachos, en todo caso, pues recordarles que estamos atentos a cualquier situación. Apenas yo creo que vamos a cumplir el mes de encierro. Yo pienso que en el siguiente mes, pues la circunstancia se va agravando un poco para todos, digamos, desde el punto de vista, digamos, lo psicológico. Entonces no olviden que estamos atentos aquí a cualquier situación, tanto personal como familiar, porque ahorita empiezan a tomarse decisiones de pronto un poco más agresivas en materia laboral, sobre todo. No está de más que a un familiar de ustedes no lo estén acosando para que firme un acta de suspensión o para que le terminen el contrato de trabajo. Recuerden pues que estoy yo atento a lo que se les ofrezca y tienen mi número de teléfono. Si alguna cosa necesitan, pues no olviden contar conmigo. Digamos, lastimosamente pues no podemos avanzar en otras circunstancias que
son un poco más personales en el punto de vista de lo que estaba proyectado para trabajar desde el punto de vista de la tutoría, pero no olviden que pues, apenas nos estamos conociendo, pero que cuentan conmigo para lo que necesiten, ¿vale? Entonces, si tienen alguna dificultad o alguna cosa, no olviden en consultarme, ¿vale? Gracias, profe. Eso, entonces por favor me dejan constancia de las personas que asistieron, porfa, para que quede registrado. Y nos vemos la próxima clase, ¿vale? Aquí nos vemos al viernes. Que estén muy bien.